Hola, continuamos con la parte 4 correspondiente a la temática de volumetría de precipitación. Esta corresponde a la lección virtual 2 del tema 3 de volumetría. Continuando con los temas en cuestión, la volumetría de precipitación, recordemos que es aquel tipo de volumetría la cual está basada en una reacción de formación de precipitados, ¿ok? Este tipo de volumetría en industria alimentaria es muy utilizada principalmente para determinar halogenuros, llámese cloruros, llámese yoduros, que son los que principalmente tienen o están más frecuentemente presentes en alimentos y otras materias primas relacionadas. ¿Cuál es la limitante de estas volumetrías de precipitación? Que no existen muchos sistemas que me permitan identificar fácilmente el punto final. Y como recordarán de la primera parte de generalidades, lo que buscamos siempre es que el sistema que me detecta el punto final siempre me dé una respuesta lo más cercana, con el mínimo error de valoración, o sea, lo más cercana al punto de equivalencia. En ese sentido, las volumetrías de precipitación, para detectar el punto final, tenemos diferentes formas. Uno, por la aparición de una turbidez, que eso es un poco complejo en el sentido de que dado que estamos generando un precipitado, dado desde el momento 1 que empezamos a añadir el titulante a nuestra muestra, se va a generar un precipitado. Que se forme alguna disolución coloreada, un precipitado coloreado o tener indicadores de absorción. En este caso, en volumetrías de precipitación hay ya metodologías muy específicas. Una de ellas es el denominado método de Fajans. El método de Fajans, muy utilizado para lo que es determinación de cloruros y otros haluros, usualmente lo que se hace es adicionar, es una valoración del tipo directa, ¿ok? Lo que se hace es adicionar nitrato de plata, ¿ok? Para que el nitrato de plata forme cloruro de plata. Cuando evidentemente cuando todavía hay exceso de cloruro, lo que se va a formar es un precipitado coloidal. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. En la parte de gravimetría, nosotros hablábamos de que no queríamos precipitados coloidales en gravimetría, pero en volumetría, dado que las concentraciones a veces son altas, hacemos adiciones muy rápidas de los reactivos, a pesar de que estamos agitando constantemente, no estamos calentando, entonces sí es muy probable que se den precipitados coloidales. Por tanto, alrededor de las partículas de cloruro de plata, cuando todavía hay cloruro, recuerden que una característica de los coloides era que se formaba una doble capa contraiónica, van a haber iones cloruro pegados. Pero cuando ya se ha consumido todo el cloruro que yo estaba valorando y he añadido un exceso del titulante, va a cambiar la forma de la capa contraiónica. Y lo que va a estar pegado al coloide van a ser iones plata. Entonces, esta molécula que ustedes están viendo acá es el indicador de fluoresceína. Y ese indicador de fluoresceína puede formar un complejo de absorción con las partículas coloidales de cloruro de plata. Entonces, esta molécula se pega a las partículas de cloruro de plata cuya superficie tienen adherido iones plata. El color usual de la fluoresceína es tipo amarillo, fosforescente. Entonces, antes de empezar la titulación, vemos el Erlenmeyer amarillo fosforescente. Cuando empieza la valoración, lo vemos como ya un amarillo tipo como crema en leche, puesto que se genera un precipitado blanco. Pero cuando ya llega al punto final, el amarillo cambia a un color rosado, porque el color del complejo de fluoresceína y cloruro de plata es rosado. Entonces, así es como determinamos el punto final. Es muy importante que el pH esté entre 7 y 10 y usualmente se adicionan dextrinas para poder mantener el precipitado de forma coloidal, puesto que esto es muy importante para formar el complejo. La otra metodología es el método de Volhard. Esta es una valoración por retroceso. En la primera parte de esta lección hablábamos de qué era esa valoración por retroceso. En este caso, vamos a tener dos titulantes,
la plata que se está añadiendo en exceso, un exceso que yo conozco. No sé, de repente añadí 25 mililitros de una alícuota de 25 mililitros de una disolución 0.1 molar de nitrato de plata. Sé cuántos moles de plata puse. La plata va a reaccionar con el cloruro, va a formar un precipitado blanco y luego yo voy a titular, no el cloruro, porque ya todo el cloruro se gastó como cloruro de plata. Voy a titular la plata que quedó en exceso. ¿Para qué? Para titularla con tiocianato, que va a formar otro precipitado blanco de tiocianato de plata, pero una vez que ya existe un exceso de tiocianato, con el indicador de ferroína se forma un complejo rojo de tiocianato de hierro. Y ahí es donde yo me doy cuenta del punto final. ¿Qué consideraciones hay que tener con esta metodología? Como ven, el titulante, uno de los titulantes es plata. Y usualmente en estas muestras pueden haber oxalatos, pueden haber carbonatos. Entonces el pH lo ideal es que sea menor a 4 para que tengamos ácido oxálico, ácido carbónico y no tengamos a los oxalatos o los carbonatos libres que puedan precipitar con la plata. ¿Ok? En este análisis se requiere más bien que el precipitado coagule y no que sea coloidal. ¿Por qué lo ocupamos coagulado? Porque vean que acá se forman dos precipitados y luego se me va a formar un complejo. Entonces, entre más rápido se asiente el precipitado, mejor, porque yo puedo ver el punto, el cambio, el punto final rojo muy fácilmente. En algunos casos tenemos un problema y es que el cloruro de plata, cuando usted lo pone a reaccionar con tiocianato, el tiocianato puede desplazar el cloruro para formar tiocianato de plata. Entonces, hay dos soluciones. Se adiciona la alícuota de plata, se formó todo el cloruro de plata y separo el precipitado de cloruro de plata, o le adiciono disolución de nitrobenceno para tapizar, o sea, como para formar una capa que impida que el tiocianato interaccione con el cloruro de plata. ¿Ok? Y el último método, que es uno de los más utilizados, es el método de Mohr. Ese se ha utilizado mucho para determinar ion cloruro, ion yoduro, en sales, condimentos, etc. Esta es una valoración directa, ya no es por retroceso, a pesar de que usa el mismo principio de la valoración anterior, que es básicamente adicionar iones plata al cloruro para formar cloruro de plata, pero el indicador que utiliza acá es una disolución de cromato de potasio. Entonces, ¿qué sucede con el cromato de potasio? Que cuando ya la plata ha reaccionado con toda la totalidad del cloruro, no le queda otra más que reaccionar con el cromato, que forma un precipitado rojo. Rojo, llamémosle naranja. Entonces, los tipos, en la otra presentación que tienen en el entorno virtual, está un poquito más detallado con unos ejemplos y demás para que lo vean a su ritmo. Los cambios de color son muy interesantes porque la disolución, cuando no se ha añadido plata, solo hay cloruro disuelto y cromato. Tiene un color como tipo amarillo lima de rehidratante, ¿verdad? Un rehidratante, un amarillo bien fosforescente, amarillo verdoso. Cuando se le adiciona la plata, ya se formó cloruro de plata, entonces hay un precipitado blanco, se ve como un amarillo en leche, como una crema en leche, perdón. Y cuando ya usted le adiciona la plata y se consumió todo el cloruro y forma el precipitado de cromato de plata, en principio el precipitado de cromato plata es como naranja rojizo. Es mentira que lo vas a ver naranja rojizo, porque recuerda que la idea es que el cambio sea muy pequeño. Entonces lo que se ve es como un color amarillo más tipo huevo batido. Ya si logras ver el rojo o el anaranjado, es que evidentemente la cantidad de plata que adicionaste para que se formara cromato de plata fue mucho, 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 mucho más grande de la necesaria y por ende el error de valoración sería más grande. ¿Ok? Las curvas de titulación, ¿qué influencia generan acá? Bueno, similar a las de complejometría y a las ácido base, la constante, evidentemente, ¿verdad? La constante, entre mayor sea, o bueno, más bien entre más pequeña sea la KPS, o mayor sea la PKS, como quieran verlo, entre más insoluble sea el precipitado, mejor es el punto de inflexión, ¿ok? Aquí tenemos P de titulante, aquí ya que no tenemos P de la especie que estamos titulando, a pesar de que es una de las formas en las que yo puedo visualizarlo, ¿ok? Yo puedo visualizar, sea
la concentración del titulante o puedo visualizar, perdón, que sería acá la concentración de plata, o la concentración logarítmica del metal del no metal, del halogenuro que estoy analizando. Cualesquiera de las dos son válidas. Y por supuesto también tenemos, muy importante que entender, qué pasa cuando yo tengo mezcla de analitos. ¿Qué pasa en este caso que yo estoy titulando yoduro y que estoy titulando tiocianato? Yo voy a tener puntos finales diferentes. ¿Y quién me va a marcar cuál es el punto de cada quien? Bueno, ¿cuál sustancia es más insoluble que la otra? Si ustedes van a buscar la KPS del yoduro de plata, se darán cuenta que es muchísimo más pequeña que la KPS del tiocianato de plata. Entonces, esos son aspectos importantes a considerar para las curvas de titulación en las volumetrías de precipitación. Con esto llegamos al final de esta lección. Quedaría nada más que por favor revisemos lo que es el material que está disponible en el entorno virtual, llámese el material escrito y las demás presentaciones, ¿ok? Por favor, hacer los ejercicios y cualquier duda las abarcamos en la tutoría.